Hola, en esta lección vamos a ver que existe un análogo de la ley de Gauss, ahora en el caso de la magnetostática. Y para llegar a esta ley, aunque no de una manera completa y satisfactoria desde el punto de vista matemático, lo que vamos a hacer es utilizar un resultado que vimos previamente. Concretamente, ya calculamos a través de la ley de Biot-Savart que si tenemos un hilo recto infinito que lleva una corriente I, entonces alrededor de este hilo se va a producir un campo magnético cuyas líneas de campo tienen esta forma. Para todos los radios y para todas las alturas vamos a tener una serie de círculos. De hecho, esta familia de círculos llena absolutamente todo el espacio. Recuerden, no importa qué tan lejos estemos, este campo magnético va a extenderse. Y lo que ya probamos es que si se trata de algún punto P que se encuentre a una determinada distancia, digamos aquí está el punto P, que está a una distancia R del hilo medida en dirección perpendicular, entonces lo que ya demostramos directamente utilizando la ley de Biot-Savart es que la magnitud del campo magnético en este punto P se puede calcular de esta manera, como mi sub 0 por la magnitud de la corriente que está fluyendo entre 2πr, y allí precisamente se nota que por muy lejos que estemos, por muy grande que sea la R, este cociente nunca se va a volver cero. Entonces vamos a tener una interacción de un alcance infinito. Este campo magnético se va a extender, no importa qué tan lejos nos vayamos. Bueno, entonces para lo que sigue en este momento vamos a ver las cosas desde la parte superior, es decir, lo que voy a hacer es aquí dibujar unos ejes cartesianos, de tal forma que justamente aquí en el origen voy a imaginar que se encuentra este hilo que estaría, vamos a suponer, saliendo del plano del dibujo hacia nosotros. Entonces, recuerden, aquí la dirección del campo magnético se puede reconstruir utilizando la regla de la mano derecha. Si con el pulgar de la mano derecha indicamos la dirección de la corriente, los restantes dedos de esa mano nos indican el sentido en el que va el campo magnético. Entonces aquí, si estamos viendo este hilo recto desde arriba, vamos a decir, lo que vamos a ver es nada más un punto, y estas líneas de campo pues deberían verse como círculos perfectos, algo no tan imperfecto como esto, pero bueno, espero que la idea quede clara. Entonces, si me fijo en cualquier punto del plano, entonces allí vamos a tener un campo magnético cuya magnitud ya aquí está dada en forma analítica, y su dirección, repito, va a ser perpendicular a la línea que une el origen con este punto. Simplemente recordando que para un círculo la dirección tangencial es perpendicular al radio. Entonces lo que vamos a tener es que aquí en este punto P el campo magnético va a tener esta dirección y la magnitud está dada por la expresión que tenemos aquí. En forma más detallada, ya como un vector, podemos entonces escribir el siguiente resultado, que el campo magnético en cualquier punto del plano se va a poder expresar como mi sub 0 por I sobre 2pi, que multiplica al vector menos y por i más x por j entre x cuadrada más y cuadrada. Si uno calcula la norma de este vector que aparece aquí, uno puede darse cuenta que el resultado es precisamente 1 sobre r, y este vector tiene la dirección correcta. Aquí en el primer cuadrante
donde x y y son positivas, entonces aquí piensen en una x y y positivas, entonces vamos a tener una componente a lo largo del eje x que sería negativa, entonces apunta hacia la izquierda, mientras que la componente en el eje y sería positiva, que es justamente lo que aquí tenemos. El vector que va del origen a este punto, recordemos, es el vector xy más yj, es el vector de posición del punto P respecto a este origen. Y si uno hace el producto punto de este vector con este, al multiplicar primera componente con primera más segunda con segunda, podemos darnos cuenta que el resultado es 0. Es decir, efectivamente este vector es perpendicular al vector de posición que va del origen al punto P. Entonces, bueno, todo esto puede servir para convencernos de que efectivamente esa es la expresión que contiene todo lo que necesitamos dar acerca de este vector del campo magnético. Entonces, lo que voy a hacer, por razones que un poquito más adelante van a resultar claras, espero, es fijarme en lo que se llama en el curso de cálculo integral en varias variables. Vamos a fijarnos en una integral de línea. De hecho, este concepto de integral de línea que vamos a utilizar no es algo nuevo. Justamente cuando hablábamos acerca del concepto del potencial eléctrico ya había aparecido. Entonces vamos a imaginar alguna curva que tenga cualquier forma. De hecho, podríamos restringirnos a curvas que sean totalmente suaves, que no tengan picos, pero eso tampoco es mayor problema. Digo, podríamos tener una curva que fuera un rectángulo o algo así, que pues va a tener picos. No hay problema porque aunque en estos puntos el vector tangente no estaría definido, lo que podemos hacer es integrar hasta antes de llegar a este punto y después sumar la integral que viene después. Entonces no nos preocupa tanto lo que ocurre en esos lugares donde la dirección tangente no está definida. Entonces lo que vamos a calcular es algo que tiene una analogía con el flujo que habíamos utilizado en conexión con la ley de Gauss. Si ustedes recuerdan, en el tratamiento de la ley de Gauss habíamos definido una phi, un flujo magnético, eléctrico, que era por definición la integral de E.n por el diferencial de área. Y a eso pues le llamábamos el flujo y lo calculábamos en especial para superficies cerradas. Aquí la situación es un tanto distinta, como veremos. En lugar de hablar de flujo, aquí lo que vamos a calcular es la circulación de la B a lo largo de una curva. Aquí C es una curva cerrada, ese es el requisito que aquí vamos a imponer. Y de lo que se trata es de calcular B punto dl, vamos a llamarle para utilizar la misma notación que en las lecciones pasadas. Y el símbolo que se emplea frecuentemente en los textos de cálculo y de física donde se utiliza este concepto es esto que aquí estoy utilizando. Es un símbolo de una integral, como ustedes pueden ver, y este círculo que se agrega es simplemente para recalcar que estamos calculando la integral sobre una curva cerrada, y esa curva es esta curva C. Algo similar a lo que hacíamos, decía, en el caso de la ley de Gauss, donde nos fijábamos en superficies cerradas también. Entonces aquí es algo análogo, insisto, pero en lugar de superficies cerradas, como teníamos en la ley de Gauss, aquí nos fijamos en curvas cerradas. Este dl, ya lo habíamos visto en las lecciones anteriores, es un vector que se le pide que sea tangente a la curva. Entonces dl sería un vector aquí tangente y su magnitud va a representar la longitud de la curva que vamos aquí recorriendo. Eso ahorita lo vamos a utilizar. De hecho, dl se puede ya de una vez expresar de esta forma, como dx por y más dy por j. Es decir, cualquier desplazamiento que nosotros hagamos de un punto a otro en el plano va a tener componentes a lo largo de la dirección x y de la dirección y esas componentes son precisamente de x y de y. Es decir, al pasar de un punto a otro vamos a estar variando ligeramente las coordenadas x y esas pequeñas variaciones las llamamos de x y de y. Entonces esa sería la expresión para este vector y entonces ya tenemos todo lo que se requiere para expresar la integral que aquí aparece.
Entonces lo que tendríamos sería mi sub 0 por i sobre 2pi, que es una constante, por la integral de menos y más xj sobre x cuadrada más y cuadrada, que es lo que proviene de la expresión para la b, que vino de este resultado. Y ya sabiendo cuál es la dirección del campo magnético, todo eso aquí ya está contenido. Eso hay que multiplicarlo por dl, pero dl es dx por y más dy por j. Y si uno hace el producto punto que está aquí indicado, esto es mi sub 0 por i sobre 2pi por la integral de menos y de x más x de y sobre x cuadrada más y cuadrada, que es lo que se obtiene al multiplicar la primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda. Esto es lo que obtenemos. Y para calcular esta integral, lo que normalmente uno haría es parametrizar esta curva y sustituir en esta fórmula, aquí donde se encuentran x y y, la parametrización correspondiente. Aunque en este caso todo eso no es necesario, sino que aquí se puede notar que todo lo que está en el integrando es lo que llamaríamos una diferencial exacta. Lo que tenemos aquí es la diferencial del ángulo tangente de y sobre x. Y para convencernos de que eso es cierto, pues solamente hay que recordar algunas cosas elementales de cálculo, y cuando mucho de cálculo en varias variables. Vean ustedes que la derivada del ángulo tangente es 1 sobre 1 más el argumento del ángulo tangente al cuadrado. Esa es de las fórmulas básicas de cálculo diferencial. Pero como aquí el argumento del ángulo tangente es y sobre x, faltaría todavía multiplicar por la diferencial de ese cociente. Y esa diferencial se calcula en forma parecida a como calculamos la derivada de un cociente. Es decir, nos va a quedar el denominador al cuadrado, después el denominador por la diferencial del numerador, menos el numerador por la diferencial del denominador. Es decir, como aquí estamos hablando de diferenciales y no derivadas, entonces aquí aparecen diferenciales y no derivadas, pero de ahí en más es algo totalmente similar. Si ahora uno multiplica este denominador por esta x cuadrada al distribuirla, nos va a dar x cuadrada más y cuadrada, que es justamente lo que tenemos aquí. Y vean que la combinación que aparece en el numerador es justamente menos y de x, que es este término, más x de y, que es este que tenemos aquí. Y entonces esta integral se puede calcular muy fácilmente porque notemos que este ángulo tangente de y sobre x corresponde justamente al ángulo que en la definición de las coordenadas polares se representa regularmente con la letra teta minúscula. Es decir, este ángulo que se forma aquí, arriba, en la figura, sería precisamente el ángulo cuya tangente es y sobre x. Es decir, aquí lo que vamos a tener es la integral de teta. Simplemente recuerden, por si fuera necesario, que cuando pasamos de coordenadas cartesianas a polares y viceversa, lo que hacemos es escribir la x como r coseno de teta y la y como r seno de teta. Entonces aquí al dividir una expresión entre la otra, lo que tenemos es que la tangente de teta es igual a y sobre x. Cuando dividimos y sobre x, la r desaparece, seno sobre coseno nos da la tangente, y por lo tanto, si la tangente de teta es y sobre x, tomando arcotangentes en ambos lados, lo que nos queda es que la arcotangente de y sobre x es teta. Entonces, todo lo que está aquí es simplemente teta. Entonces, la integral que tendríamos que calcular, esto que se llama la circulación de B sobre esta curva, resulta ser algo muy simple. Lo que tenemos que hacer es, para calcular esta integral, solamente restar los valores inicial y final de teta. Entonces esto, digamos, iríamos de un teta inicial a un teta final cuando hacemos este recorrido. Y esto entonces sería mi sub 0 por i sobre 2pi por la diferencia entre los valores del ángulo al principio y al final. Entonces aquí, regresando a la figura que teníamos arriba,
Si lo que estamos haciendo es rodear este hilo, aquí no perdamos de vista la parte física. Estamos haciendo operaciones matemáticas, sí, pero hay aquí algo que físicamente nos interesa. Se supone que hay un hilo recto infinito que sale del plano de la figura hacia nosotros, la corriente está yendo hacia nosotros. Precisamente si con la mano derecha indicamos con el pulgar hacia nosotros, los restantes dedos de la mano derecha van a indicarnos el sentido del campo magnético, que es lo que está aquí indicado con estas flechas. Entonces, al calcular esta integral, que por definición se llama la circulación de B sobre esta curva, no importa realmente qué forma tenga la curva, inclusive no importa si hay aquí picos, siempre y cuando la curva sea continua. Lo que queda de la integral, como ya vimos, es simplemente este cociente, mi sub 0 por i sobre 2pi, por la diferencia del ángulo final menos inicial. Pero como decía, si lo que estamos haciendo es rodear una vez a este hilo, la diferencia entre el teta final y el teta inicial tendría que ser 2pi. Aquí recuerden, es importantísimo que estemos empleando pues el ángulo medido en radianes, así es de que esta diferencia no son 360 grados, sino que son 2pi radianes, que va a cancelar este 2pi que tenemos aquí. Entonces, el resultado es simplemente mi sub 0 por i, y aquí repito, si la curva se abraza a la corriente. En cambio, si tenemos una curva cerrada, que aunque sea cerrada no está abrazando a la corriente, me refiero a que tuviésemos algo como esto. Aquí de nuevo regreso al plano que teníamos anteriormente. Aquí otra vez se encuentra el hilo que lleva una corriente I que sale del plano de la figura, pero si ahora la curva en la que nos fijamos es una curva cerrada nuevamente, pero ahora no abraza a la corriente, en ese caso vean ustedes qué es lo que ocurre con el ángulo teta. Si por ejemplo comenzamos en este punto, el ángulo teta, que es este ángulo que está aquí, va a ir creciendo hasta llegar a este punto, después va decreciendo a medida que vamos recorriendo la curva hasta llegar a este valor, después nuevamente vuelve a crecer y vamos a terminar, bueno, aquí llegaría un valor máximo, después vuelve a decrecer, pero el punto es que vamos a regresar al valor inicial y si nos fijamos en los valores de teta, vamos a tener valores positivos, negativos. Vean que aquí teta va creciendo por el lado positivo, después aquí se vuelve negativo, sí, pero en ese caso estaríamos regresando al valor inicial cuando completamos todo el circuito. Entonces en ese caso la diferencia entre teta f y teta i sería 0. Solamente cuando abrazamos la curva una vez es que esta diferencia vale 2pi. Si la abrazamos dos veces, la diferencia sería 4pi, etc. Si la recorremos en sentido contrario, entonces esta diferencia sería menos 2pi, menos 4pi, dependiendo de cuántas veces estamos abrazando la curva. Entonces, repito, esta integral, que se llama la circulación de B, es igual a mi sub 0 por la corriente abrazada. Si la curva no abraza nada, entonces la corriente abrazada es 0, y entonces la integral vale 0. Noten que esto es similar a lo que teníamos en el caso de la ley de Gauss. En la ley de Gauss lo que hacíamos era fijarnos no en curvas cerradas, sino en superficies cerradas, y lo que considerábamos era E.n de A, y el resultado era que esto equivale a 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada en la superficie S. Entonces aquí hay estas diferencias. No estamos hablando de un flujo, sino de una circulación. No estamos pensando en el campo eléctrico, sino en el campo magnético. Aquí tenemos una superficie cerrada, aquí tenemos una curva cerrada. En lugar de 1 sobre epsilon 0, aquí aparece la mi sub 0 en el numerador, lo cual no es tan extraño porque
En la ley de Coulomb tenemos un factor que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, mientras que en la ley de Biot-Savart tenemos mi sub 0 sobre 4 pi. O sea, noten que desde un inicio las constantes, estas que aparecen debido a la elección de las unidades que utilizamos para la carga y la corriente, la epsilon 0 de por sí, digamos, viene en el denominador, mientras que la mi sub 0, desde su origen en la ley de Biot-Savart, aparece en el numerador. En el caso de la ley de Gauss, lo que importa es la carga encerrada en la superficie S, mientras que en este otro resultado lo que importa es la corriente abrazada por la curva. Eso se llama ley de Gauss y eso se llama ley de Ampère. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, por lo menos en el caso de un hilo recto infinito, sin importar cuál sea la forma de la curva que seguimos, mientras sea una curva cerrada, entonces lo que estamos encontrando es que la circulación de B es igual a mi sub 0 por la corriente abrazada. No carga encerrada, sino corriente abrazada. Lo que no vamos a poder demostrar a este nivel, porque requiere algunos conocimientos de cálculo integral en varias variables que a este nivel no se suponen conocidos, lo que no vamos a poder hacer, decía, es demostrar que este resultado que aquí tenemos es válido en general. Aquí solamente estamos considerando el caso muy especial de un hilo recto infinito. Pero lo que se puede demostrar ya con conocimientos un poquito más avanzados de cálculo integral en varias variables es que la relación se cumple en general. Entonces aquí simplemente pues vamos a enunciar esto que, insisto, se conoce como la ley de Ampère. Y lo que dice esta ley es que si tenemos nosotros hilos o lo que sea por donde la corriente pueda fluir, de hecho la corriente puede fluir no solamente a través de conductores, la corriente puede fluir en el vacío. Por ejemplo, la Tierra está continuamente siendo bombardeada por rayos cósmicos que en muchos de los casos son simplemente protones de alta velocidad que pues precisamente equivalen a una corriente que está llegando continuamente a la atmósfera terrestre. Entonces no necesitamos tener conductores para que tengamos una corriente. Entonces aquí tenemos corrientes, esas corrientes de acuerdo con la ley de Biot-Savart van a producir cierto campo magnético, entonces quién sabe ese campo magnético qué forma tenga. Si tuviéramos corrientes rectilíneas, ya sabemos que las líneas de campo son círculos. Si no son corrientes rectilíneas, ya no van a ser círculos. Lo que sí va a ocurrir es que estas líneas de campo no pueden tener principio ni fin. Otra vez, eso es algo que aquí no estamos demostrando, aquí solamente lo estoy mencionando, pero uno puede probar de la ley de Biot-Savart, otra vez con conocimientos un poquito más avanzados de cálculo integral en varias variables, uno puede probar justamente esto, que la ley de Biot-Savart implica que las líneas de campo magnético no pueden tener principio ni fin. Entonces, o son curvas cerradas o son curvas que se extienden hasta el infinito, pero que no tienen principio o fin. Entonces, algo así tendría que ser las líneas de campo magnético. Y lo que dice la ley de Ampère es que si yo me fijo en absolutamente cualquier curva, aquí ya son demasiadas líneas, pero espero que a pesar de eso las cosas resulten claras. Entonces, ahora aquí con el color verde trazo una curva cerrada que puede tener absolutamente cualquier forma. Insisto, inclusive puede tener picos, no importa. Entonces lo que la ley de Ampère establece es que la circulación de B, la integral de B.dl sobre esta curva C, la que sea, va a ser igual a mi sub 0 por la corriente abrazada por la curva. Aquí hay ahora una ligera diferencia extra con respecto a la ley de Gauss. En el caso de la ley de Gauss, esta n, si ustedes recuerdan, era la normal hacia afuera de la superficie. Es decir, en el caso de la ley de Gauss, nos fijábamos en alguna superficie cerrada y la n se definía como un vector normal hacia afuera, cosa que tiene sentido en el caso de una superficie. Podemos distinguir en la parte de afuera y la parte de adentro.
En el caso de una curva cerrada, hay de hecho dos sentidos en el que la curva se puede recorrer sin que cambiemos la curva. Esta curva, por ejemplo, que está aquí en el dibujo, se puede recorrer en un sentido o en el otro. Y al cambiar el sentido, eso va a cambiar el signo de dl. Entonces, para que esta relación sea correcta, a pesar de esa libertad que tenemos para escoger el sentido en el que se recorre la curva, aquí de nuevo, y esto ya puede parecer una repetición excesiva, aquí de nuevo la regla de la mano derecha viene a nuestro auxilio. Es decir, si nosotros escogemos algún sentido, y tenemos que hacerlo, porque para calcular esta integral, repito, es necesario comprometernos a algún sentido en el que vamos a recorrer la curva. Entonces, si la recorremos en alguna de las dos posibles direcciones, entonces el pulgar de la mano derecha nos va a decir cuál es el sentido positivo de la corriente. Aquí, regresando al dibujo que teníamos arriba, bueno, cualquiera de los dos que tenemos nos puede servir. Si regresamos aquí a la figura original, si estamos recorriendo esta curva en ese sentido, y esa forma en que recorremos las cosas es importante, porque dependiendo de si recorremos la curva en un sentido o en otro, eso va a cambiar lo que es el teta inicial y el teta final. Si comenzamos aquí en 0 y damos la vuelta, teta final sería 2pi, pero si comenzamos aquí y vamos en sentido contrario, entonces eso hace que pasemos por valores negativos de teta hasta terminar en menos 2pi. Entonces vean cómo el sentido aquí influye en el resultado. Y en este caso, si nosotros indicamos con la mano derecha, con todos los dedos excepto el pulgar, si indicamos el sentido en el que vamos a recorrer la curva, el pulgar de la mano derecha nos define cuál es el sentido positivo de la corriente. Entonces, si la corriente efectivamente está saliendo del plano de la figura hacia nosotros, esa sería una corriente positiva. En cambio, si la corriente estuviera entrando hacia la figura y la curva C se recorre aquí en la forma que está dada en el dibujo, entonces el pulgar de la mano derecha apunta hacia arriba, pero si la corriente va hacia abajo, entonces eso nos va a decir que la corriente abrazada habría que tomarla como algo negativo. Entonces, mientras que en el caso de la ley de Gauss no hay tanto conflicto, porque pues allí no hay duda, las cargas son positivas o negativas, aquí las corrientes pueden ser positivas o negativas, pero dependiendo de la orientación que le demos a esta curva. Entonces, bueno, todas estas precisiones son importantes. Todo esto se puede entender claramente, todo esto se puede demostrar en forma rigurosa, insisto, con conocimientos un poquito más avanzados de cálculo, que aquí no se suponen que ya estén establecidos, pero pues aquí el resultado importante es esto, que simplemente estamos formulando sin que podamos en este momento dar una demostración general de que este resultado es correcto. Gracias a esta expresión podemos, por ejemplo, demostrar muchas cosas que ya vimos en la lección anterior o algunas cosas que simplemente se afirmaron sin dar una demostración de ello. Por ejemplo, mencioné en la lección anterior que en el caso de un solenoide infinito, entonces imagínense ustedes una bobina que viene así, supónganse que sobre un cilindro vamos enrollando un alambre, entonces esto sería un solenoide y vamos a imaginar que es infinitamente largo. Aquí simplemente para propósitos del dibujo estoy dejando cierto espaciamiento entre una vuelta y otra, pero la idea es que tenemos que hacer este devanado perfectamente apretado para que sea, digamos, prácticamente una superficie continua cilíndrica la que tengamos. Entonces, lo que ya vimos es que a lo largo del eje de esta figura hay un campo magnético, de hecho, cuya intensidad ya determinamos en la lección anterior. Ya demostramos que en cualquier punto en el eje del
este cilindro, allí la intensidad del campo magnético, aquí la señalo, lo que obtuvimos fue que allí la B es mi sub 0 por I por la N, que es el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces aquí estamos devanando esta bobina y entonces contamos cuántas vueltas del conductor hay por cada metro. Eso es lo que define a esta N. Entonces vamos a ver que con la aplicación de la ley de Ampère uno puede demostrar que el campo magnético va a tener exactamente esta misma intensidad, no solamente en los puntos del eje de simetría de este cilindro, de este solenoide, sino que en cualquier otro lugar vamos a tener exactamente la misma intensidad. Entonces, lo que sí podemos adivinar de antemano es que las líneas de campo tienen que ser también rectas, paralelas al eje del cilindro, simplemente por simetría, suponiendo, insisto, que se trata de un solenoide infinito. Si nosotros trasladamos este solenoide 5 metros más a la derecha o hacia la izquierda, la figura tiene que verse exactamente igual. Entonces las líneas de campo no deben de cambiar de forma y la única manera en que eso pase es que todas sean líneas rectas paralelas al eje del cilindro. Entonces, algo que hay que recalcar una y otra vez es que la ley de Ampère, y aquí espero que el dibujo ayude en ese propósito, la ley de Ampère es válida para cualquier curva, absolutamente. Aquí en lo que hicimos previamente se consideró cualquier curva cerrada, pero aquí hubo algunas limitaciones, porque aquí estaba pensando en curvas que estuvieran en el plano XY. De hecho, se puede ver fácilmente que aun si esta curva se sale del plano hacia nosotros, si se vuelve a meter dentro del plano, etc., no va a pasar nada porque solamente habría que agregar aquí un dz por k, y al hacer el producto punto con la b, ese término extra va a desaparecer porque aquí no hay componente en k. Entonces uno puede demostrar por ese argumento que este resultado seguiría siendo válido si tenemos cualquier curva, no solamente una curva plana en el plano XY, sino que cualquier curva cerrada va a dar exactamente el mismo resultado. Pero insisto, aquí este cálculo lo pudimos hacer para el caso de un hilo recto infinito, y lo importante de la ley de Ampère es que es válida para cualquier corriente que tengamos, sin importar cómo sea la forma del campo magnético que se va a producir. Aquí insisto, espero que el dibujo que hice recalque esa idea. La corriente puede tener cualquier forma, las líneas de campo también van a poder tener cualquier forma, la curva C puede tener cualquier forma, la única condición es que sea una curva cerrada, esta C. Por fuerza, las líneas de campo tienen que ser curvas cerradas, o por lo menos curvas sin principio ni fin, mientras que la corriente también, en cierta forma, no va a poder tener principio ni fin, porque la corriente tiene que estar viniendo de alguna batería. Entonces aquí no puede simplemente desaparecer en la nada, tiene que cerrarse el circuito. Entonces, de hecho, aquí vean que las curvas cerradas son lo que prevalece en todo en esta discusión. Bien, entonces regresando a este punto, lo que tenemos que hacer para aplicar la ley de Ampère es algo similar a lo que hacíamos cuando se aplicaba la ley de Gauss. Es decir, uno tiene que escoger convenientemente la superficie para aprovechar la ley que es válida en general. Entonces, por esa razón, cuando utilizábamos la ley de Gauss, nos teníamos que fijar en situaciones altamente simétricas donde uno podía ver qué superficie cerrada resultaba conveniente. Aquí ocurre algo similar. La ley de Ampère se supone que es válida para cualquier curva, pero para que nos dé un resultado útil tenemos que fijarnos en alguna curva conveniente. Y en este caso, la curva que resulta conveniente para nuestros propósitos es un rectángulo, que sería una cosa como esta. Espero que se alcance a notar claramente. Es decir, es un rectángulo
que tiene uno de sus lados a lo largo del eje del cilindro. Otro de sus lados está coincidiendo con esta otra línea de campo que es paralela al eje del cilindro, y este rectángulo se está cerrando con estos otros lados más cortos que son perpendiculares al campo magnético. Visto desde un extremo, lo que veríamos sería que esta bobina se vería como un círculo y este rectángulo, esta curva cerrada, lo veríamos simplemente así. Estos lados más cortos serían esto que aquí quedaría a la vista ahora. Esta línea que coincide con el eje del cilindro, aquí lo veríamos simplemente como un punto. Esta otra línea que coincide con otra de las líneas de campo, aquí también se vería nada más como un punto. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, si aplicamos la ley de Ampère, lo que tendríamos es que la integral sobre esta curva cerrada de B.dl tiene que ser igual a mi sub 0 por la corriente abrazada. Pero vean ustedes que toda la corriente está fluyendo por la parte de la superficie del cilindro. Aquí esta curva color verde no está abrazando ninguna corriente. No hay corriente que esté cruzando a través del interior de la curva. Aquí la corriente está por la parte de afuera. Así es de que el resultado de esta integral tiene que ser 0, de acuerdo con lo que dice la ley de Ampère. La corriente abrazada vale 0. Entonces, esta integral tiene que ser 0, pero la integral la podemos partir en 4 contribuciones correspondientes a los 4 lados de este rectángulo. A lo largo de estos dos lados cortos, el integrando vale 0, porque el campo magnético, por simetría, repito, tiene que estar a lo largo de la dirección del solenoide, mientras que en estos lados cortos, dl, por elección, así lo escogimos, es perpendicular a esa dirección del campo. Entonces el producto punto de dos vectores perpendiculares entre sí da 0. Así es de que lo único que va a contribuir es lo que corresponde a este lado largo y a este otro lado de regreso. Pero justamente en uno de esos lados el producto punto va a ser positivo. Recuerden que el producto punto tiene que ver con, equivale más bien a la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces en un segmento sería el coseno de 0, que vale 1, y en otro segmento sería el coseno de pi radianes, que vale menos 1. O sea, si el campo aquí va hacia la derecha, entonces en un tramo DL y B son paralelos, y en este otro tramo DL y B son antiparalelos. Entonces en un caso tenemos una contribución positiva, en otro caso tenemos una contribución negativa, lo cual explica que el resultado neto sea 0. Pero a lo largo de todos estos puntos, la magnitud de B es exactamente la misma. Fue lo que ya demostramos en la lección anterior. Así es de que esta integral va a ser muy sencilla, porque la magnitud de B se puede extraer. Aquí también en todos estos puntos, por simetría, la magnitud que tenga aquí es la misma que tiene aquí, 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 el campo magnético. Así es de que lo que nos va a quedar es simplemente la magnitud, voy a llamarle B1, en el centro del cilindro, por la longitud de este lado. Aquí se le llamo L a la longitud de estos lados largos. Eso es lo que tendríamos para esta parte, y a esto habría que restarle B2 por L, donde esta B2 es la intensidad del campo en esta segunda línea. La longitud es la misma, entonces eso es todo lo que tendríamos. Y si esto es 0, pues eso implica que B1 y B2 son iguales, es decir, la intensidad del campo aquí y aquí es exactamente la misma. Y eso entonces quiere decir que en todo el interior de este solenoide el campo magnético va a tener exactamente la misma intensidad. Vamos a estar produciendo, en este caso hipotético, porque bueno, no vamos a poder construir un solenoide infinitamente largo, pero si pudiéramos, lo que vamos a tener en el interior es un campo perfectamente uniforme que va a tener esta intensidad en todos los puntos del interior, otra vez sin importar cuál sea el radio del cilindro. De forma similar, podemos demostrar a partir de este mismo argumento que en el exterior de esta bobina el campo magnético vale exactamente 0. Eso también es interesante, vamos a verlo en detalle. Entonces aquí
Voy a hacer de nuevo un dibujo como el anterior, con todos los defectos del anterior. Pero bueno, ahí tenemos de nuevo esta bobina infinita. Y ahora lo que quiero demostrar es que el campo en la parte exterior vale exactamente 0. Y para eso lo que voy a hacer es fijarme en un rectángulo nuevamente, pero ahora de esta forma. Voy a tomar uno de estos lados largos en la parte exterior del solenoide y uno de estos lados largos en la parte interior puede coincidir con el eje del cilindro o no, no importa, yo ya sé que en todo el interior el campo magnético tiene esta misma magnitud. Bien, entonces vamos a aplicar la ley de Ampère ahora para esta curva cerrada. Entonces escojo que la curva se recorra en este sentido, después así, de tal manera que tengamos una orientación consistente a todo lo largo del perímetro de esta curva. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si aplicamos la ley de Ampère, tendríamos que la integral sobre esta curva de b.dl tiene que ser igual a mi sub 0 por la corriente abrazada. Pero ahora la corriente que se está abrazando ya no es 0. Ahora, vean ustedes, lo que tendríamos es que la corriente, ya sea que vaya circulando en ese sentido o al revés, va a estar atravesando a través de este hueco. Visto en un dibujo parecido al que teníamos aquí más arriba, si vemos desde un extremo, medio difícil porque se supone que el solenoide es infinito. Bueno, si hacemos un corte, entonces tendríamos que ver algo perfectamente circular, pero ahora la curva en la que nos estamos fijando es una cosa como esta. Este lado largo aquí se ve como un punto, este otro lado largo se ve aquí también como un punto, este lado que va del interior al exterior sería esta línea, y entonces aquí se puede ver cómo la corriente está pasando una y otra vez a través de esta ventana. Entonces, como está pasando muchas veces, la corriente abrazada no es simplemente la corriente que fluye por este conductor, sino que habría que contar cuántas veces está pasando una y otra vez. Entonces, eso sería la I por el número de vueltas de la bobina que caben dentro de esta ventana que tenemos aquí. Y eso sería la N, el número de vueltas por unidad de longitud, por la L nuevamente. Si le llamo L a la longitud que hay de aquí hasta acá, entonces N por L sería el número de vueltas. Si lo multiplico por I, sería el total de la corriente abrazada, y esto es lo que afirma la ley de Ampère. Por otro lado, igual que en la parte de arriba, cuando calculamos esta integral, aquí sobre estos lados más cortos, el integrando vale 0, porque el campo magnético va a ser perpendicular al vector de L, que es tangente a la curva. Entonces aquí, precisamente, como estos lados cortos son perpendiculares al eje del solenoide, esa perpendicularidad hace que el integrando valga 0. Y lo único que vamos a tener son las contribuciones sobre estos lados largos. Aquí todavía no sé si el campo en el exterior valga 0. Lo que sí sé es que el campo en el interior tiene este valor. De nuevo voy a llamarle B1 al campo que hay aquí y voy a llamarle B2 al campo que hay aquí afuera. Entonces lo que vamos a tener es que esta integral sería B1 por L, porque cuando calculamos esta integral sobre este segmento, en todos los puntos del segmento el campo magnético tiene la misma intensidad, entonces puede salir de la integral. Entonces vamos a tener esa intensidad por la integral de dl, que sería entonces la longitud total, que se llama L a secas. Mientras que aquí de regreso, pues lo que vamos a tener de nuevo es un cambio de signo. Entonces tendríamos un menos B2 por L, donde este B2 es el campo que hay en la parte exterior. Pero en el interior del cilindro ya sabemos desde la lección pasada que el campo magnético tiene esta intensidad. Entonces este B1 lo puedo sustituir por este resultado que hallamos directamente con la ley de Biot-Savart. Entonces esto tiene que ser igual a mi sub 0 por I por N por la L menos B2 por L. Entonces, si ustedes comparan lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí, es exactamente lo mismo. Mi sub 0 I NL, mi sub 0 I NL.
Entonces eso implica que como la L no es 0, la B2 tiene que ser 0. O sea que efectivamente el campo magnético en el exterior de esta bobina infinita tendría que ser 0. Entonces aquí tenemos un resultado bastante curioso, no tan raro si lo queremos ver así. Ya sabemos que en el caso, por ejemplo, de un capacitor de placas planas paralelas, el campo está confinado a la región entre las placas cargadas, sobre todo si pensamos en el límite en que estas placas son infinitamente largas. Entonces esto se vuelve un resultado exacto, que el campo afuera del capacitor vale estrictamente 0 y solamente tendríamos un campo uniforme en el interior. Aquí tenemos una situación un tanto análoga, un tanto diferente también, porque aquí estamos hablando de planos infinitos. Aquí estamos en cambio hablando de una bobina, de un cilindro que se extiende indefinidamente en ambas direcciones, pero las cosas se parecen en el sentido de que afuera el campo magnético ahora vale 0, adentro tenemos un campo uniforme. Aquí también teníamos un campo eléctrico uniforme y afuera el campo era 0 en el límite en el que el tamaño de las placas se vuelve infinitamente grande. Entonces, bueno, ya para no extender más esta lección, vamos a seguir hablando en la próxima de algunas otras aplicaciones de la ley de Ampère, pero ya en este momento, bueno, espero que haya quedado claro a qué se refiere esta ley, que bueno, aquí está pues enunciada en forma general y aquí tenemos un dibujo para entender cómo es que se aplica. Entonces vuelvo a recalcar, esta expresión es válida para cualquier campo magnético producido por cualquier corriente y esto es aplicable para cualquier curva cerrada, no importa cómo sea. En algunos casos, como veremos en la siguiente lección, conviene escoger esta curva cerrada como alguna de estas líneas de campo que también son curvas cerradas. No hay problema. Aquí esta C es cualquier curva cerrada. Entonces, en algunos casos puede resultar conveniente que coincida con una de estas líneas de campo, pero el resultado es válido absolutamente en forma general, insisto. De la misma manera que la ley de Gauss era válida para cualquier superficie cerrada, sin importar qué distribución de cargas tuviésemos. Bueno, entonces con esto quiero terminar y ya en la siguiente lección veremos algunas otras aplicaciones de todo esto. Como siempre, por su atención, muchísimas gracias y espero que todo esto resulte claro desde la primera, digamos, vista de esta lección. Hasta luego.